Bien. Flor, bueno, Juan y a Rocío, recién le comenté a Rocío que 1000 disculpas por la demora. Estaba tomando un examen presencial y se me fue. No llegaba. No llegaba y me faltaba un solo alumno y digo, no lo voy a dejar afuera. Y dije, bueno, todos los chicos creo que me van a aguantar. El día de hoy, según la encuesta que hicimos, antidiabéticos. Ustedes eligieron. Yo pensé que iban a ir por hipertensión. No me imaginé que iban a ir por diabetes. Y la clase que viene, entonces vamos a hacer un repaso general, ¿sí? Para prepararnos para el examen final. Que ya no falta nada. Ya lo tienen ahí. Lo tienen ahí. ¿Bien? Entonces vamos. Sí, Bien. había anotado unas preguntas, pero no encuentro mi cuadernillo. Bueno, El de buscala para el sí o viernes sí lo voy a buscar. claro, buscala sí o sí para la clase que viene. Sí. ¿Eh? O Bueno, si no, si la encontrás también y me la querés pasar y la tocamos directamente todas las clases que vienen, quizás los demás compañeros también tienen las mismas preguntas, ¿no? Obviamente. sí, porque era una del que tuvimos que no me acuerdo, creo que de la anteúltima evaluación, que para mí era como verdadera y me daba falsa. Y después la leí, es como que me sigue dando como me pensaba yo, pero a lo mejor es Bueno, un para. error. Si es con respecto a las preguntas de examen, me lo escribís en mi número privado. Bueno, ¿Sí? bueno. ¿Bien? Ok, listo. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces voy a poner en silencio ahora sí el teléfono nuevamente, de diabetes. ¿Sí? Bien, es una enfermedad metabólica crónica que está caracterizada por los niveles elevados de glucosa en sangre, que con el tiempo conduce a daños graves en el corazón, en los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y lo que son los nervios. ¿Sí? Entonces, es una enfermedad que es crónica, que no tiene cura, que incapacita al organismo a generar insulina o la otra a utilizarla correctamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno ingiere por ahí alimentos, esos alimentos se descomponen y se convierten en una forma de azúcar que es glucosa. La glucosa nosotros la utilizamos como combustible para nuestras células. ¿Sí? La glucosa nos provee a nosotros energía que nuestro cuerpo necesita. ¿Bien? Ese proceso de transformar los alimentos en energía se llama metabolismo. Entonces nosotros debemos metabolizar la glucosa. ¿Sí? Bien, la glucosa la debemos metabolizar de una manera adecuada. Y el organismo que va a necesitar insulina. La insulina, que es una hormona que fabrica nuestro páncreas. ¿Sí? Y la función, ¿cuál es? Regular el uso de esa glucosa en nuestro organismo. ¿Sí? Entonces va a ser necesaria la insulina para todo lo que es el proceso metabólico. ¿Bien? Ahora sí definimos qué es diabetes tipo 1, qué es diabetes tipo 2. ¿Ok? Diabetes tipo 1 también ustedes la pueden encontrar con el nombre de insulino dependiente. ¿Sí? Que es cuando el páncreas produce poca o ninguna insulina. ¿Sí? Y se desarrolla cuando nuestro sistema inmunológico destruye las células betas del páncreas. ¿Sí? Que son las únicas células del cuerpo que producen la insulina. ¿Sí? Bien. Para sobrevivir, las personas con diabetes tipo 1 deben administrarse insulina todos los días. ¿Cómo se administra eso? Mediante inyecciones, que ya vamos a hablar en más profundidad de ese tema. Por lo general, este tipo de diabetes ataca a los niños y a los jóvenes. ¿Sí? Por eso también se conoce como diabetes juvenil. ¿Sí? Y se desconoce hasta el momento cómo prevenirla. ¿Cuáles son las causas? No hay ninguna causa exacta de la diabetes tipo 1. ¿Sí?
Usualmente, como dice ahí, el propio sistema inmunológico de quienes padecen esta afección destruyen por error todas las células del páncreas que producen la insulina. Otras causas posibles que fueron detectadas por los especialistas es la predisposición genética y la exposición a virus o algunos factores ambientales. En cuanto a la genética, la presencia de ciertos genes indica un mayor riesgo de padecer enfermedades, ¿sí? Y hay estudios que indican que quienes cuentan con algún familiar, digamos, cercano, madre, padre, hermanos o hermanas, con diabetes tipo 1, corren mucho más riesgo de padecer también este tipo de enfermedad. Entre los síntomas de la diabetes tipo 1 tenemos aumento de la sed, aumento del apetito, aumento en las necesidades de orinar, incontinencia urinaria en niños, adelgazamiento no intencional, irritabilidad y cambios de humor, entumecimiento u hormigueo en las manos o en los pies, fatiga, debilidad y visión borrosa. ¿Sí? Ahora sí, vamos a hablar del tratamiento de la diabetes tipo 1. ¿Sí? Después vamos a ver diabetes tipo 2 y así sucesivamente. Para el tratamiento de la diabetes tipo 1, ¿sí? Necesita sí o sí un manejo médico, primero y principal, ¿sí? Ese manejo médico se hace con guía de un profesional, digamos, médico o un equipo médico, ¿sí? ¿Y cuáles son las claves para ese manejo médico? El automonitoreo del azúcar, ¿sí? En sangre, bien, que se va regulando como parte de la vida cotidiana de una persona con diabetes. El tema de tomar insulina, ¿sí? También el tema de la resolución de problemas, cómo y cuándo se hacen los ajustes de comida, las dosis de insulina, ¿para qué? La idea es evitar estos altibajos de azúcares en sangre, ¿sí? Y otra cosa que tienen que comprender las personas diabéticas y las personas que están a su alrededor también es las complicaciones y cómo detectarlas y cómo evitar y cómo tratar la diabetes. ¿Sí? Entonces, si hablamos de un buen manejo, en realidad requiere de todos estos elementos. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si uno tiene que monitorear el azúcar en sangre para saber si el tratamiento es exitoso, debe hacerlo. Si tiene que solucionar un problema con respecto a esto del automonitoreo del azúcar en sangre, también, porque si no el tratamiento nunca va a ser exitoso. ¿Sí? El automonitoreo de azúcar en sangre nos va a indicar si tenemos que ajustar la dosis de insulina al médico. Además que se hacen, perdón, análisis preventivos regulares, ¿sí? Para detectar si hay algún tipo de complicación, ¿sí? En las primeras, más que nada en las primeras etapas, ¿sí? Si el tratamiento es el que corresponde, ¿sí? Entonces, se va a hacer monitoreo de azúcar, monitoreo de cetonas en sangre, ¿sí? Que es una herramienta que dice si el tratamiento está siendo exitoso o no. Después tenemos el tema de la medicación, de los medicamentos, ¿sí? Ahí vamos a incluir insulina, ¿sí? En otros casos, el uso de la bomba de insulina, ¿sí? Y en otro caso se utiliza análogos de la amilina, ¿sí? Que después ya vamos a hablar de cada uno de esos. Luego tenemos todo lo que es las soluciones del automanejo. Analizar qué está provocando que tengamos los niveles de azúcar bajos en sangre o altos. Y el tema de las complicaciones, ¿sí? Que muchas veces se desarrollan muy rápido y otras veces no, ¿sí? Y saber cómo reconocerlas. Entonces, lo primero que se debe hacer es el monitoreo de la sangre, ¿sí?
Es la única forma, digamos, de tener una instantánea del nivel de glucosa en sangre. Es usando el medidor de glucosa en sangre o lo que son los sensores también de glucosa continua. ¿Sí? Bien, ¿ustedes alguna vez vieron un medidor de glucosa o no? ¿Saben cómo es? Voy a buscar, si me aguardan un segundo, busco el mío. Denme un segundo. Bueno, yo acá tengo el mío. Sí, Flor dice que sí, muy bien. Perfecto. Bueno, yo acá tengo mi medidor. El medidor, ahí está. Es muy simple de utilizar. No tengo tiras reactivas, pero es un aparatito. Se le coloca aquí, perdón, la tira reactiva. ¿Sí? Hay que hacer un pequeño pinchacito en el dedito. ¡Plum! La primera gotita de sangre no se coloca en la tira reactiva, se limpia, ¿sí? Antes del pinchacito obviamente hay que poner un poquito de alcohol, dejar que se seque, después se pincha por el tema de la infección y demás. La primera gotita sí se puede, mejor la descartamos y vamos recién con la segunda y el medidor nos va a tirar cuánto glucosa en sangre tenemos. No tengo ninguna tirita acá en este momento, pero sí tengo las agujas para hacer el pinchacito que se colocan aquí adentro. Bien, ahí voy. Ahora voy, no si pierdo esto. Lo pongo acá adentro para que no haya incidentes en la casa. Nadie lo toca, pero nunca se sabe. Bien. Entonces, para averiguar, digamos, cómo responde específicamente la glucosa en la sangre, en un plan, digamos, de tratamiento, hay que controlar la glucosa en sangre en diferentes horarios del día, ¿sí? Los buenos momentos para controlarse, ¿sí? Es antes y después de las comidas, o cada vez también que uno sienta que el azúcar en sangre está baja porque se empezó a sentir mareado y demás. ¿Sí? Bien. A ver, para realizar los controles de azúcar en sangre, ¿sí? También es bueno hacerlo cuando uno está enfermo o o durante, digamos, un cambio de actividad. ¿Sí? Todo lo que es la cantidad de controles de azúcar en sangre durante el día va a depender también del tratamiento individual de cada uno, que eso lo va a determinar nuestro médico. ¿Sí? Bien, entonces hay que pedirle obviamente al profesional médico que le recomiende la agenda de monitoreo de glucosa en sangre, ¿sí? Que se va a adaptar a las necesidades de cada uno. ¿Sí? Todos los medidores de glucosa analizan los niveles de azúcar en sangre, ¿con qué? Con una gotita de sangre obtenida de la yema del dedo, ¿sí? Yo les recomiendo algo, no pinchen acá, pinchen de costadito porque acá duele mucho, ¿sí? Háganlo más del costadito, ¿bien? Hay algunos medidores que están aprobados para analizar sangre obtenida de otros sitios alternativos. Los más comunes de la yema del dedo. ¿Sí? Entonces, son medidores de glucosa para analizar mediante punción
de dedo. ¿Sí? Existen muchísimas marcas, existen un montón de modelos, que también obviamente va a variar en el precio y va a variar en las características. ¿Sí? Bien, también hay planes de cobertura de seguro de salud, ¿sí? Que te lo facilitan. ¿Sí? Lo mismo pasa con la calidad de las cintas reactivas. ¿Sí? Pero cada medidor necesita una muestra de sangre, que generalmente, como dijimos antes, se hace pinchando el dedo con un dispositivo de punción, que era el que yo les mostré antes acá, que no lo voy a apretar porque si no me pincho. Ah, no lo puse acá. Bien, aquí. ¿Sí? Es como un lapicito. ¿Ok? ¿Sí? Después, ¿qué pasa? Sale la sangre, la misma se coloca sobre la tira reactiva, ¿sí? Que se inserta dentro del medidor, ¿bien? Y se analiza solito, ¿ok? Bien. Como les dije antes, también hay algunos dispositivos que analizan y están aprobados para analizar en sitios alternativos, ¿sí? En algún otro lado del cuerpo. ¿Bien? Bien. Siempre antes de utilizar un glucómetro hay que leer las instrucciones, ¿sí? Bien, porque varían, depende el fabricante. Siempre mantener las tiras reactivas en el contenedor, digamos, original, ¿sí? Bien, todo lo que es luz, todo lo que es aire pueden dañar las tiras reactivas, ¿sí? Asegurarse que esas tiras reactivas no estén vencidas, ¿sí? También hay que calibrar el medidor, ¿bien? Cada vez que se abre una nueva tira reactiva, ¿sí? Bien. Antes de utilizar el medidor de glucosa, hay que lavarse las manos, hay que secarse las manos. Luego, ¿qué hacemos? Insertamos la tira reactiva en el medidor, luego se pincha la punta del dedo con el dispositivo este de punción, luego se aplica la muestra de sangre a las tiras reactivas y ahí se lee el resultado y se registra, ¿sí? ¿Dónde se registra? En realidad en un libro de registros. ¿Bien? Todo lo que es monitoreo de glucosa continuo también es otra forma, ¿sí? Que son dispositivos que miden la glucosa en los fluidos corporales entre las células, ¿sí? En realidad no miden la glucosa en sangre en forma directa, lo hacen desde otra manera. Hay personas que lo tienen colocado, ¿sí? ¿Qué hace el usuario? Lo coloca en su lugar a estos dispositivos y lo cambia cada pocos días o cada pocas semanas. La mayoría de esos sensores se pagan se pegan, perdón, con una cinta en la piel, ¿sí? Y una sonda que atraviesa la piel hacia lo que es el tejido adiposo y ahí analiza los niveles de azúcar en los fluidos entre las células. ¿Sí? Esos sensores que hacen, registran muestras continuas de debajo de la piel, ¿sí? Y lo transmiten datos hacia un receptor. ¿Cada cuánto? ¿Cada 1 o cada 5 minutos? ¿Sí? Y ese receptor muestra una lectura de glucosa, ¿sí? Un promedio en realidad. Bien, eso sería un monitoreo de glucosa continua, ¿sí? ¿A qué nos puede ayudar, por ejemplo, el monitoreo de glucosa continua? A tener un mayor control de la glucosa en sangre. El objetivo es el tema de las alarmas para los niveles de azúcar alto, los niveles de azúcar bajo, ¿sí? Se obtienen datos de las tendencias de glucosa que hubo en 24 horas, eso nos ayuda mucho les ayuda mucho a los médicos a analizar
¿sí? Y ajustar por ahí la dosificación de insulina, ¿sí? Y ni hablemos que el uso de los dispositivos estos también mejoran el control de glucosa en sangre, ¿sí? ¿Bien? Bien. En realidad, los objetivos de lo que son los tratamientos de la diabetes es mantener el azúcar en sangre lo más normal posible, como dijimos antes, sin que haya altibajas en el azúcar, ¿sí? Y que no, o evitar el daño de los tejidos causado por demasiado azúcar en la sangre. ¿Bien? ¿Cuáles son los rangos normales para el azúcar en sangre? Que eso no lo hablamos, ¿sí? La gente, digamos, que no tiene diabetes, mantiene sus niveles de azúcar entre 60 y 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Eso durante la noche y antes de la comida, ¿bien? Y una persona que no tiene diabetes mantiene los niveles de glucosa en sangre después de las comidas a menos de 140 miligramos por decilitro. ¿Sí? Bien. ¿Y cuáles entonces son los objetivos de azúcar? Los objetivos de azúcar en sangre para la diabetes. El objetivo, en realidad, fundamental, ¿cuál va a ser? Recrear los niveles de azúcar en sangre normal, ¿sí? O prácticamente normales, sin provocar la baja de azúcar. ¿Sí? Entonces se necesita un buen control del azúcar en sangre. Y requiere que uno conozca y requiere que uno comprenda estos números generales. ¿Sí? ¿Cuáles son estos números generales? Uno debe, según la Asociación Estadounidense para la Diabetes, uno debe mantener los niveles de glucosa antes de la comida entre aproximadamente 70 y 130 miligramos por decilitro. Los niveles de glucosa después de la comida aproximadamente entre unos 150 y 180 miligramos por decilitro. ¿Sí? Y como les dije anteriormente, la persona con diabetes tipo 1 va a ser necesario que tome insulina. ¿Sí? Bien, que haga una terapia de insulina, que quien la va a recetar, obviamente, el médico. ¿Sí? Existen insulinas humanas y existen insulinas análogos, o análogos de insulina para lo que es la terapia esta de reemplazo de insulina. ¿Sí? También, por ejemplo, las insulinas se clasifican según el momento en el que actúa en el cuerpo, ¿sí? La rapidez, digamos, con la que la insulina comienza a actuar. ¿Sí? Bien. A ver, todo lo que son los análogos de insulina se ha desarrollado porque las insulinas humanas tienen limitaciones cuando se inyectan debajo de la piel. ¿Sí? Entonces, en todo lo que son altas concentraciones, ¿sí? Por una vía, por un cartucho, la insulina humana, ¿qué hace? Se aglutina. Esa aglutinación que hace provoca una absorción lenta. ¿Sí? Bien. En cambio, los análogos de insulina tienen una duración de acción mucho más predecible. ¿Sí? Son de acción rápida, funcionan mucho más rápido. ¿Sí? Y son sí, y su duración es mucho, o su acción es mucho más prolongada. ¿Bien? ¿Sí? Ustedes saben que las insulinas están disponibles desde el año 1925. Inicialmente se extraían ¿de qué? De las vacas y de los cerdos. ¿Sí? ¿Qué pasa? A principios de los 80 se dispuso la tecnología para producir insulina humana de forma sintética.
¿sí? Y esa insulina humana sintética ha sustituido, digamos, esta insulina de vaca y de cerdo. ¿Bien? Y ahora tenemos los análogos de insulina que están sustituyendo la insulina humana. ¿Sí? Bien, pero si hablamos entonces de la insulina, se clasifican según las diferencias en el inicio, o sea, qué tan rápido actúan, en el pico, cuánto tiempo se tarda para lograr, digamos, el máximo impacto, la duración, cuánto tiempo duran en desaparecer, y la concentración. ¿Sí? Bien, vamos hasta ahí. Ah, y la vía de administración, me olvidé. Inyectable debajo de la piel o intravenosa. ¿Sí? La insulina se inyecta generalmente en el tejido graso que se encuentra justo debajo de la piel, ¿sí? Lo que nosotros llamamos tejido subcutáneo. ¿Sí? Entonces se absorbe rápidamente desde el tejido graso, el tejido subcutáneo, hasta el torrente sanguíneo. ¿Sí? Y se utiliza ¿para qué? Para controlar el nivel en sangre durante las comidas, durante esos refrigerios y para corregir los niveles altos de azúcar en sangre. ¿Bien? Entonces, tenemos análogos de insulina de acción rápida, ¿sí? Que es, por ejemplo, la insulina Aspart, la insulina Lispro, y la otra es la insulina glulicina, ¿sí? Que esas tienen un inicio de acción rápida aproximadamente entre 5 y 15 minutos. Y un efecto ya máximo entre la hora y las 2 horas. Y tiene una duración de acción que es aproximadamente de 4 a 6 horas. ¿Bien? Bien. Otra cosa, lo que es la duración de acción de la insulina se va a ver afectado por la dosis, ¿sí? La cantidad también, ¿sí? Unas pocas unidades de insulina puede durar 4 horas o menos. Ya si hablamos de 25 unidades, de 30 unidades, ya ahí puede durar entre 5 y 6 horas. ¿Sí? Pero por lo general supone que estas insulinas, las insulinas de acción rápida, tienen una duración mínimo de unas 4 horas aproximadamente. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la insulina humana regular tiene un inicio de acción de entre hora y media, ¿sí? Y recién el máximo lo alcanza entre las 2 y las 4 horas. Tiene una duración de, una duración de acción de entre 6 a 8 horas, que también va a pasar lo mismo. Cuanto mayor insulina se administre, más rápido va a ser el inicio. ¿Sí? Pero la insulina humana regular, ¿qué tiene? Que se absorbe más lento, pero dura más tiempo, que se utiliza para controlar también los niveles de azúcar, pero durante la noche, en ayunas, entre las comidas. ¿Sí? Después tenemos la insulina humana NPH, ¿sí? Que su acción comienza entre 1 y 2 horas, el efecto máximo entre las 4 y las 6 horas, y la duración es que tiene una duración mucho más prolongada de aproximadamente 12 horas. Mucho, 12 horas de acción. ¿Sí? Que tiene la insulina humana, perdón, NPH, que se absorbe lentamente, que tiene un efecto pico mínimo y que se utiliza para controlar los niveles de azúcar en la noche, en ayuna y entre las comidas. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, lo que son los análogos de insulina de acción prolongada. ¿Sí? Lo que es, por ejemplo, la insulina de Temir y la insulina Larirgina. ¿Sí? Bien. Y después también hay terapias no insulínicas para diabéticos tipo 1. ¿Sí?
Bien. Algunos de los efectos secundarios por ahí que le puede llegar a suceder a una persona insulinodependiente es que genere náuseas, vómitos, ¿sí? Bien, hasta que se regule bien la dosis de insulina, azúcar baja en sangre. Bien, y también tenemos lo que es, que esa no se la nombré, la terapia con bomba de insulina para diabéticos tipo 1. ¿Sí? Que es un método súper popular hoy en día que reemplaza la terapia de insulina, de tener que andar inyectándose. Bien, hay muchos que utilizan lo que es la bomba de insulina, ¿sí? Que es, imita la bomba de insulina lo que realmente debe hacer nuestro cuerpo naturalmente. Y uno puede controlar también mucho mejor el azúcar en sangre. ¿Sí? Bien. ¿De qué o cuáles son los componentes, digamos, básicos de la bomba de insulina? Por un lado, tenemos la bomba, ¿sí? Que tiene un tamaño muy pequeño, aproximadamente, muy parecido al glucómetro, ¿sí? Que contiene que una reserva de insulina. ¿Sí? También tiene un mecanismo de bombeo, tiene una batería, tiene un chip computarizado, tiene una pantalla. Yo creo que no les coloqué ninguno ahí para que lo vean, pero si lo quieren buscar en internet, busquen bomba de insulina y van a ver que es un aparatito muy, muy simple. ¿Sí? Estas partes que yo le nombré están fuera del cuerpo, ¿sí? Por eso se llaman bombas externas. La mayoría de las bombas se ponen en un cinturón que uno lleva, ¿sí? Que tiene un bolsillito y que se une al medidor, ¿sí? De un hostel, de una funda que se conecta mediante unos tubitos muy chiquititos, delgaditos de plástico a lo que es el equipo de infusión. ¿Sí? El equipo de infusión, que es en realidad un conector que nos permite que la insulina fluya desde esta bombita hacia la piel. ¿Sí? Se une a la piel con el adhesivo. ¿Sí? Bien, que tiene una canulita, que tiene este tubito que va a llevar la insulina. Por otro lado, tenemos diabetes tipo 2. ¿Sí? Que también se llama diabetes no dependiente de insulina. ¿Qué le sucede a las personas? El páncreas produce insulina, pero el organismo no puede utilizarla adecuadamente. ¿Sí? Por más que nuestro cuerpo genere insulina, los niveles de glucosa en sangre son anormales. ¿Sí? Generalmente el tipo de diabetes tipo 2 ocurre en las personas mayores de 40 años, por eso se conoce como diabetes de adulto, aunque, como dice ahí, últimamente han aumentado los números de casos en adolescentes y en niños. ¿Sí? ¿A qué se puede deber la diabetes tipo 2? A una combinación de factores. Una, tener sobrepeso o tener obesidad, no hacer actividad física y también tiene mucho que ver la genética y la historia familiar. ¿Sí? En general, la diabetes tipo 2 comienzan con una resistencia a la insulina. Esa es una afección en la que las células no responden normalmente a la insulina y da como resultado que nuestro cuerpo necesite más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células. ¿Sí? Entonces, al principio, nuestro cuerpo, ¿qué hace? Produce más insulina para tratar de que las células respondan. Pero con el tiempo, nuestro cuerpo no puede producir suficiente insulina y los niveles de glucosa en sangre aumentan. Algo que me han preguntado mucho es, profe, si yo tengo diabetes tipo 1, ¿la diabetes tipo 1 se puede convertir en diabetes tipo 2? No. ¿Sí? Después vamos a explicar si quieren el por qué. No. Síntomas de la diabetes tipo 2, aumento de la sed, aumento de la emisión de la orina, aumento del hambre, sensación de cansancio, visión borrosa, entumecimiento o hormigueo en los pies o en las manos, llagas que no cicatrizan, pérdida de peso sin causa
aparente. ¿Sí? Y ahora sí hablamos de el tratamiento. ¿Sí? Bien. Entonces, uno va a tener diabetes tipo 2 si sus tejidos son resistentes a la insulina. ¿Sí? Y si le falta insulina suficiente para vencer esa resistencia. ¿Sí? La diabetes tipo 2 en realidad es la forma de diabetes más común en todo el mundo. ¿Sí? El 90-95% de los casos sufren diabetes tipo 2. ¿Sí? Entre esos factores de riesgo que podemos hablar antes de hablar del tratamiento, ¿cuáles son? Que se incrementa la posibilidad. Cuanto más grande nos hacemos, cuanto menos activos estemos y si tenemos sobrepeso o si tenemos obesidad. Hay otros factores de riesgo, como dije antes, antecedentes familiares con diabetes en pacientes cercanos, tener presión arterial alta, ¿sí? Los altos niveles de grasa en sangre, como son los triglicéridos, ¿no? Bien. El colesterol alto, ¿sí? Diagnósticos anteriores de prediabetes, ¿sí? Como intolerancia a la glucosa o azúcar elevada en sangre. Y en las mujeres, antecedentes de dar a luz a bebés grandes, ¿sí? O diabetes durante el embarazo. Bien, la diabetes tipo 2 es una fuente, ¿cómo decir? Muy fuerte de componentes hereditarios también. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se trata ahora sí? Perdón, la diabetes tipo 2. Lo primero que se necesita es comer una dieta saludable, además de mantenerse activamente activo físicamente y perder peso si es que lo necesita. ¿Sí? Si esos cambios de vida no pueden, no puede controlar el azúcar en sangre, quizás necesite tomar comprimidos o medicamentos inyectables, incluyendo insulina. Pero no todo el mundo que tiene diabetes tipo 2 necesita insulina. ¿Sí? Lo primordial, primero, comer una dieta saludable, estar activamente activo físicamente y perder peso extra va a ser el primer paso para cualquier tipo de terapia. ¿Sí? Todo lo que es dieta y ejercicio es la base de todo manejo de la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque hace que las células de nuestro cuerpo respondan mejor a la insulina. ¿Sí? Y que baje los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué pasa si no se puede normalizar o no se puede controlar los niveles de azúcar en sangre con esa dieta, con la pérdida de peso y con el ejercicio? Se sigue hasta segunda fase, ¿sí? Del tratamiento, que es tomar medicamentos, ya sea por vía oral o ya sea a través de inyectable. ¿Sí? Están las pastillas para la diabetes que funcionan de forma diferentes. Hay algunas que bajan la resistencia a la insulina, otras que desaceleran la digestión de las comidas o también incrementan los niveles de insulina en la corriente sanguínea. ¿Sí? Y las medicaciones inyectables que no contienen insulina para la diabetes tipo 2, que tienen una acción un poco más complicada, pero que básicamente, ¿qué hacen? Bajan la glucosa en sangre después de comer. Y después tenemos la terapia con insulina, que lo que hace es incrementar la insulina en la circulación. ¿Sí? Muchas veces por ahí los diabéticos tipo 2 que necesitan medicamentos se asustan porque le recetan múltiples medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Todo lo que son los medicamentos múltiples, ¿sí? Que también se conoce como terapia de combinación o terapia combinada, son comunes en los tratamientos de diabetes. ¿Sí? Si un medicamento no es suficiente, seguramente el médico debe darle 2 o 3
o más comprimidos diferentes. El médico también les puede recetar insulina, les puede recetar otros medicamentos inyectables. Siempre va a depender de la condición médica. ¿Sí? Bien. Después otra, como les dije antes, mucha gente con diabetes tipo 2 tiene grasas elevadas en sangre, o sea, triglicéridos y colesterol alto, además de alta presión. ¿Sí? Por eso también se le puede dar otros medicamentos para controlar estos problemas subyacentes. ¿Ok? Para el tratamiento entonces de la diabetes tipo 2, ¿sí? Lo primero clave, automonitoreo del azúcar en sangre. ¿Sí? Bien, en algunos casos, como dijimos, medicamentos para la diabetes. Píldoras, inyectables, insulinas. ¿Sí? Otra cosa, la actividad física, la dieta obviamente saludable, ¿sí? Y solucionar si tiene algún otro tipo de problema. ¿Bien? Como la presión arterial alta, por ejemplo. ¿Sí? En sí, la diabetes tipo 2 es causada por dos problemas. La resistencia a la acción de la insulina y, por otro lado, una incapacidad de producir suficiente insulina para superar esa resistencia. ¿Sí? Y el tratamiento se centra en ¿qué? En formas de controlar el nivel de azúcar en sangre, en formas de reducir la resistencia a la insulina y en formas de aumentar los niveles de insulina. ¿Sí? Y todo plan comienza para la diabetes tipo 2 con una dieta saludable, perder peso, mantenerse activos. Si eso no mantiene entonces los niveles de azúcar en sangre dentro de los límites que se desea, ahí se puede dar medicamento, recetar. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, se puede tratar, como dijimos antes, de pastillas y medicamentos no insulínicos que se pueden utilizar habitualmente para tratar la diabetes tipo 2. Tenemos las metformina, ¿sí? Que son pastillas que reducen la producción de azúcar en el hígado. ¿Sí? Después hay pastillas liberadoras de insulina que ¿qué hacen? Aumentar la liberación de insulina en el páncreas. Luego tenemos bloqueadores del almidón, que son pastillas que retardan la absorción de almidón, que sería azúcar, en el intestino. ¿Sí? Después hay terapias basadas en incretina, ¿sí? Que pueden ser en pastillas o pueden ser en inyectables, que en realidad ¿qué hacen? Reducen la producción de azúcar en el hígado y retardan la absorción de los alimentos. ¿Bien? Y hay tratamientos sin insulina para la diabetes tipo 2, lo que son los análogos de amilina, que fue lo que hablábamos antes, que son estas inyecciones que reducen la producción de azúcar en el hígado y retardan la absorción de alimentos. ¿Sí? Bien, y la terapia ya con insulina, que son inyecciones que aumentan los niveles de insulina. ¿Ok? ¿Qué me gustaría hablar? Es del tema de las complicaciones, que yo no sé si se los coloqué ahí en un PDF, en un Power o no. No. Antes, el tema de las complicaciones en la diabetes a largo plazo. ¿Sí? Como ustedes saben, la diabetes eleva el azúcar en la sangre a un nivel más alto de lo normal. ¿Qué pasa después de muchos años? Mucha azúcar en la sangre puede causar problemas. ¿Sí? Puede dañar nuestros riñones, nuestros nervios, nuestra piel, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces uno puede tener muchos problemas visuales, puede tener problemas para ver, más por la noche, ¿sí? La luz le puede molestar muchísimo, se puede quedar ciego, ¿sí?
en los pies y en la piel puede desarrollar infecciones, úlceras, es mucho más propenso, ¿sí? Y si esas úlceras, esas infecciones siguen por mucho tiempo, los dedos, los pies, las piernas pueden necesitar ser amputados, ¿sí? Una infección causa mucho dolor, una infección causa mucho comezón, ¿sí? La diabetes también puede dificultar el control de la presión arterial y el colesterol. Eso nos puede llevar a ataques cardíacos, a accidentes cerebrovasculares, a problemas en los vasos sanguíneos, ¿sí? Puede ser mucho más difícil que la sangre circule en los pies, en las piernas. Los nervios en el cuerpo pueden ser resultados, pueden estar dañados, pueden causarnos dolor, pueden causarnos miedo, puede causarnos pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Podemos tener problemas para digerir alimentos, ¿sí? Estreñimiento, ¿bien? Un nivel, digamos, alto de azúcar en sangre y quizás otros problemas también nos pueden llevar a tener daño en los riñones, ¿sí? Si nuestros riñones no trabajan tan bien, se puede detener el funcionamiento y nosotros podríamos necesitar diálisis, podríamos necesitar un trasplante de riñón, ¿sí? Además que la diabetes debilita el sistema inmunitario. Somos mucho más propensos a tener complicaciones graves, quizás de infecciones comunes, ¿sí? Y otra cosa, respecto a la parte más psicológica, las personas con diabetes tienen mucha más predisposición a depresión, ¿sí? ¿Sabían? Las Profe, acá personas, mi vecino se cayó y se golpeó la pierna y nunca se recuperó y se le hizo una infección, tiene diabetes, se le hizo una infección y ayer la tuvieron que cortar arriba de la rodilla porque se le había tapado una arteria. bien, ¿y sufre de diabetes? Sí, tuvieron que cortarle la pierna ayer. Sí, yo voy a contar un caso también particular de un vecino, también exactamente, él tenía un gimnasio y se le cayó una pesa en uno de los dedos, sin saber que tenía diabetes, el hombre, joven, joven, porque Felipe no habrá tenido más de 40, 45 años en ese momento, resulta que ese dedo se comenzó a inflamar cada vez más, va al médico, empiezan a hacer la prueba, resulta que diabético. Primero le cortaron cerca del tobillo, después fueron un poquito más arriba, hasta que llegó un momento que, como nunca se había tratado, eh, esa gangrena fue subiendo, hasta que falleció. ¿Sí? Eh, por eso yo les nombro todas estas consecuencias que uno puede tener. El tema es, primero, detectarlo a tiempo, que sería lo ideal, y seguir el Parece que tratamiento. fue una pavada, pero termina en un Sí, montón de otras cosas. exactamente. Y seguir el tratamiento como corresponde. ¿Sí? La diabetes puede aumentarle el riesgo de problemas de demencia, enfermedades óseas, osteoporosis, por ejemplo. En las mujeres, problemas con respecto a la menstruación irregular, ¿sí? Problemas para quedar embarazadas. Para gestar, sí. Para la pérdida de abortos espontáneos, todo un montón de cosas. Y afecta mucho lo que es el corazón, Sí. chicos. ¿Sí? No, no es, por ahí uno bueno, ahora no tanto, por ahí ahora hay muchas más campañas, más cosas, pero antes no se escuchaba hablar de diabetes. ¿Cuántos niños hoy pequeños tienen diabetes? Muchísimos, ¿sí? Bien. Eh, por otro lado, yo les había colocado, acá,
diabetes gestacional. ¿Sí? La diabetes gestacional que aparece por primera vez cuando la mujer está embarazada y desaparece cuando nace el bebé. Pero esto, ¿qué hace? Aumenta el riesgo de tener diabetes mucho más adelante, como habíamos hablado antes. ¿Sí? Bien, las mujeres entonces que tuvieron diabetes gestacional tienen una probabilidad de entre un 20 y un 50% de desarrollar diabetes luego de unos 5 o 10 años. ¿Sí? Para la diabetes gestacional también se requiere de un tratamiento para nivelar los niveles de glucosa en la sangre de esta mamá, ¿sí? Y evitar, obviamente, lo que son las complicaciones en el embarazo, ¿sí? Las señales de aviso es la orina frecuente, la sed excesiva, la pérdida de peso sin explicación, el hambre excesivo, los cambios repentinos en su vista, hormigueo, falta de sensación en manos y pies, sentirse muy cansado la mayor parte del tiempo, la piel reseca, ¿sí? Cortes, ¿sí? O llagas que por ahí duran mucho tiempo en sanar y no sanan o se infectan, y lo que es la irritabilidad. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las causas? Durante el embarazo, las hormonas de embarazo pueden dificultar el trabajo de la insulina. Entonces eso puede llevar a los niveles elevados de glucosa en sangre. ¿Sí? Obviamente que también en la diabetes gestacional tienen mucho más riesgo aquellas madres o gestantes, mejor dicho, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad, que tienen antecedentes familiares con diabetes, las mujeres mayores de 25 años, ¿sí? También en nuestra familia tenemos antecedentes de diabetes gestacional, ¿sí? ¿Bien? Bien. Si hablamos del manejo y el tratamiento de la diabetes gestacional, a ver si yo se los coloqué acá, pero me parece que no. Eh, no, no se los coloqué. Bueno, no importa. Se los comento. Pensé que le había hecho un PowerPoint, pero no. Les decía con respecto al manejo y al tratamiento, dieta, ejercicio, ¿sí? Una alimentación saludable, ¿sí? El ejercicio regular, que va a ser lo fundamental para controlar el monitoreo, ¿sí? Y en algunos casos sí se puede necesitar de medicamentos para mantener los niveles eh, de glucosa bajos, ¿sí? Bien. Y si hablamos otra vez de las complicaciones para la mamá, bueno, ya lo vimos, mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que eso no se lo dije en el futuro, y para el bebé, ¿sí? Tiene mayor riesgo de macrosomia, ¿sí? Que son los bebés grandes, hiperglucemia, ¿sí? Bajo nivel de azúcar en sangre y complicaciones respiratorias. Bien, entonces si hablamos solo de la prevención, control de peso, estilo de vida saludable para esta madre que está. Y si hablamos voy a sacar esto, y si hablamos de los medicamentos que por ahí pueden requerir, insulina, ¿sí? En algunos casos, que es la opción, digamos, más común, más segura para controlar los niveles de glucosa en el embarazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la insulina no cruza la placenta, ¿sí? Entonces segura para el bebé y se administra mediante inyecciones. Y después tenemos todo lo que son los medicamentos orales, la metformina, ¿sí? Aunque la insulina, como dije antes, es la primera opción, ¿sí? Por ahí en otros casos se usa insulina,
¿sí? Pero, perdón, insulina no, metformina, pero si se utiliza la metformina, sí o sí seguir las recomendaciones médicas, ¿sí? En otros casos se utiliza gliburida, que es otro medicamento que se utiliza en algunos casos, pero también sí o sí supervisado por el profesional de la salud, ¿sí? Y hacer los monitoreos regulares. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No? Un segundo. Ahí está. Bien. Lo que le quería comentar algo antes, que se lo dije y no terminé de redondear, que me lo han preguntado en otros grupos. Si yo tengo diabetes tipo 1, ¿puedo pasar a tener diabetes tipo 2? No. ¿Sí? No es posible que la diabetes tipo 1 se convierta en diabetes tipo 2. Son dos tipos de diabetes diferentes, ¿sí? Que tienen distintas causas, que tienen distintos mecanismos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, ¿sí? El sistema inmunitario que hace, ataca las células productoras de insulina en el páncreas. La diabetes tipo 2, ¿sí? Generalmente se desarrolla debido a que a la resistencia a la insulina y a la producción insuficiente de insulina por parte del páncreas. ¿Sí? Bien, pero una persona que inicialmente recibe un diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿sí? Podría, en algunos casos, ser, digamos, reevaluada y diagnosticada con diabetes tipo 1 si se descubre que ciertos anticuerpos o si presenta ciertos síntomas específicos. Pero no significa que la diabetes tipo 2 se convierta en diabetes tipo 1 tampoco, ¿sí? Sino que fue un diagnóstico incorrecto. ¿Bien? Bien. Obviamente, de nuevo les voy a decir gracias por esperarme, perdón. A nosotros solo nos queda un encuentro más, ¿sí? El próximo viernes. Luego ustedes van a tener lo que es el examen final. Recuerden que en el examen final entra desde el módulo número 1 hasta el módulo número 6, que tienen 2 horas para realizarlo, que son 50 preguntas, que a medida que a mí como profesora del sistema me va informando que tienen cuota de certificación paga, yo los voy a ir llamando a través del grupo de WhatsApp para que se comuniquen conmigo por privado, ¿sí? Y por parte mía, recuerden que deben tener las validaciones aprobadas para poder hacer el examen final. Si ustedes no tienen validaciones aprobadas, cuota al día, certificación paga, por más que yo quiera hacerlos rendir el examen final, no lo voy a poder hacer. ¿Sí? Porque el instituto no me permite que yo les tome un examen si ustedes no tienen cuota al día y certificación paga, así que les pido que por favor antes del examen final arreglen la parte administrativa para que no llegue el momento del examen y quieran rendir y me digan, no, pero la profe no me dio la contraseña del examen final. Si no les facilité la contraseña del examen final es porque o no tienen la cuota al día o no tienen la certificación paga. El módulo número 6 no tiene validación. ¿Sí? Profe, ¿el examen final se puede realizar solamente una vez? Una vez. Y después tienen el recuperatorio, que también es una vez. Sí, en el caso de, vamos a suponer que no creo que pase, Flor, pero por las dudas, vamos a decir, que ustedes hagan el examen final, hagan el recuperatorio y les va mal. Pueden
pedir una mesa especial para rendir, que eso después lo hablan con su representante, porque sé que tiene un costo y no sé cuál es, no voy a meter la pata, pero no creo que suceda. Pero pueden seguir pidiendo una mesa especial, ¿sí? Por si acaso. No es que tenés que volver a hacer todo el curso o perdí todo, listo, total. No, pedí una mesa especial, lo volvés a rendir y listo, no hay ningún problema. ¿Bien? Bueno, después, Florencia, entonces espero tus preguntas y nos vemos el próximo viernes, la última ahí, encuentro, podemos decir. Y después, bueno, después el final. Que van a rendir todos bien el 19, entonces el 25 tienen el certificado antes de las fiestas, o el 24. Regalo de Papá Noel, señor. Claro, y ya está, y yo el Ya está. 26 no tengo que trabajar. Usted me entiende. Si ustedes me rinden bien el 19 era, ¿no? O estoy diciendo otra fecha. El 19, yo el 20 es el último día que doy clase y empezarían como mis vacaciones. Si no, bueno, hasta el 26, pero los vamos a aguantar hasta el 26, no hay ningún problema. Así que bueno, gracias por aguantarme los 6 meses, ¿sí? Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido y nos vemos el próximo viernes. No me quiero despedir porque a mí no me salen las despedidas, soy media que nunca sé qué decir. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Un beso enorme a cada uno de ustedes. Bueno, Chao, profe, nos vemos. profe, nos vemos. Chao, Cele, Juana y Brisa y Flor que están.